Hoy tenemos la compañía aquí también de Juan Luis Naval Molero, el cronista de la villa, que nos va a presentar un libro que ha editado con su asociación cultural Caepionis, un libro en el que habéis trabajado durante mucho tiempo y que recoge nuestra idiosincrasia en el hablar, en el decir y también en el escribir. Juan Luis. Bien, buenos días a todos. Y nada, al final llegó casi el día, aunque no tengamos todavía una fecha fija, pero llegó el día en que el libro va a salir a la luz. Y sobre todo, habrá gente que piensa que tanto la asociación como yo hemos cambiado un poco el tema de nuestro cotidiano quehacer. Hasta ahora siempre nos habíamos dedicado a la historia de Escipión. Además, esto es filología, es gramática, es ortología, y mirándolo desde un punto de vista, ¿qué mejor historia hay para conocer un pueblo que conocer su lenguaje? Es decir, que también entra dentro de la historia nuestro habla. Entonces le hemos dedicado, desde la creación de la asociación en 1978, le hemos dedicado muchísimo tiempo a recopilar palabras, frases, modismos, expresiones, metáforas, proverbios, de todo tipo de curiosidades de lo que está en el habla nuestra. Eso ha llevado consigo, independientemente de la ayuda que he tenido dentro de la asociación, la recopilación no solamente se ha hecho desde la asociación. Cuando yo trabajaba en mi negocio de tejido y confecciones que tenía en la calle Zamperal, pues allí durante 40 años ya yo iba recopilando las palabras, las frases, los modismos, como hemos dicho, que yo oía decir a la gente, al pueblo llano y normal de la calle, en mi tienda, porque mi tienda era un lugar muy particular, como muchos otros negocios de la época, en el que entraba todo tipo de personas de clase social, de preparación y demás. Con esto quiero decir que lo mismo me entraba un albañil, un marinero, un hombre del campo, un fontanero, uno del ayuntamiento. En la tienda entraba todo tipo de gente y cada uno tiene su argot. Es decir, cuando decimos habla scipionero, ¿qué es hablar scipionero? ¿Es lo que hablo yo? No, yo soy una parte. ¿Es lo que hablas tú? Tú eres otra parte. Y de hecho, el tema generacional distingue muchas veces el lenguaje de uno a otro. La gente que vive en Chipiona, cerca de la Copina y lindando con San Lucas, son chipioneros y hablan, tienen otro estilo y utilizan otras palabras. Los que viven por la parte cercana a Rota, también. Entonces, ¿qué es hablar chipionero? Pues hablar chipionero es el conjunto de todo eso. El conjunto de todo eso. Entonces, muchos cuando vean el libro, pues pueden ver una frase, una palabra que dice, eso no lo digo yo. Bueno, pero porque tú no lo digas, no quiere decir que no se diga en Chipiona. Y seguro que lo ha oído, seguramente. Seguro que lo has oído, aunque no lo digas. Y o a lo mejor dice, pues eso se dice en todos sitios, o se dice en España, o se dice en Andalucía, o se dice en Sevilla. Claro que sí, pero nosotros hemos recogido todas esas palabras y todas esas acepciones que nosotros utilizamos, y al utilizarlas forman parte de nuestro lenguaje. Hay frases y modismos que se dicen en Madrid y en Sevilla que no se dicen aquí. Esas son las que no son del argot scipionero. Las que se dicen en otro sitio no se dicen aquí. Pero las que se dicen aquí, aunque se digan en otro sitio, ese es el lenguaje de Escipión. Aquí tenemos un libro, Juan Luis, de marca mayor, ¿no? De marca mayor. Sí, es una expresión que se dice mucho. Ahí hemos recogido no solamente la expresión, sino qué quiere decir cada expresión. Es interesante porque normalmente son expresiones que la utilizamos de habérsela oído a nuestros mayores, a nuestros padres, nuestros abuelos, que por cierto es una de las cosas que yo quiero dedicarle el libro, dedicárselo a nuestros antepasados y a nuestros padres y a todos nuestros antecesores, porque han sido capaces de transmitirnos, de lo cual yo estoy orgulloso. A lo mejor hay otra gente que no lo están tanto, porque en cierto modo llevan o conllevan un cierto sentido de
Tiene unas connotaciones sociales, un sentido de pertenencia, un origen geográfico, social. Pero más bien un cierto complejo, a la hora de hablar, como normalmente hablamos. Hablar andaluz no quiere decir hablar malamente o comerte palabras, como desde fuera nos miran siempre. Bueno, si es cuestión de comerte palabras o hablar malamente, como dicen ellos, cualquier otra región habla igual, tiene estos mismos defectos que nos ponen a nosotros, los tiene y sin embargo los vemos con mucha naturalidad. Voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, los medios de comunicación en Andalucía se habla un castellano perfecto. Sin embargo, cuando se habla desde los mismos medios de comunicación, se habla de Cataluña, con qué facilidad decimos Lleida, Girona, que casi todo el mundo todavía dio Gerona, y sin embargo el periodismo y lo que es la radio y todos los medios los han adaptado muy ligeros, Girona, y está bien dicho Girona. Si nos vamos a Galicia, cuando se dice la Junta de Galicia, ellos dicen la Xunta de Galicia. Y está bien dicho, sin embargo nosotros decimos la Junta de Andalucía en vez de la Junta de Andalucía, y está mal dicho. Vamos a tener que hacer la entrevista en chipionero. Pues más o menos. Yo te digo una cosa, a mí lo que quiero es que me expliquen por qué la Xunta o la Generalitat está bien y todos los medios de comunicación lo aceptan, y sin embargo hay ciertas cosas que están generalizadas en el habla andaluza, como abreviaturas como na, to, todo, y algunas otras más que está generalizado, es decir, lo dice el 80 o el 90% de los andaluces, y sin embargo no tenemos hasta ahora en los medios de comunicación gente que sean capaces de llevar adelante esto. Sí, en este caso, bueno, de lo que hablas que son términos en catalán y en gallego, en este caso estaríamos hablando de dos lenguas reconocidas como idioma, claro. Una cuestión que aún todavía el andaluz no ha llegado, que está considerado como un dialecto, e incluso lo que hacemos aquí es venirnos a una parte del dialecto que es el que tiene su origen o su expansión en Chipiona, que ya veremos también que, bueno, eso de lo que es chipionero y lo que no también es algo muy disperso, muy ambiguo, en el sentido de que hay mucha importación de palabras y mucha exportación de palabras. Sí. En este libro que también le has puesto el epígrafe de Así hablamos, sí. En el sentido de que vais a explicar, habéis tratado de aglutinar cómo se habla, cómo se escribe y cómo se piensa también, porque como dices, es una buena muestra de cómo piensa un pueblo, su forma de hablar y cuáles son sus prioridades y su vida cotidiana incluso, se refleja muy bien en este libro. Tiene un claro objetivo, Juan Luis. ¿Con qué objetivo habéis lanzado este libro principalmente? Bueno, el objetivo principal es recopilar todas estas frases y todas estas palabras para que no se pierdan algunas, porque con el transcurso del tiempo se van perdiendo. Por ejemplo, el título del libro que dice Así hablamos, no dice así, sino Así hablamos. Así, con H al final incluso. Sí, eso es un arcaísmo. No es que esté mal dicho, lo que está es en desuso. Entonces, palabras como esas hay montones que se han ido perdiendo. Nosotros sabemos desde el año 78 que fundamos la Asociación Cultural Caipiones hasta la actualidad, hemos visto muchísimas palabras que se han ido perdiendo o que han quedado en desuso y la gente no la utiliza. De esta forma, Juan Luis, ¿crees también que el libro puede ser un vehículo para que nos sintamos orgullosos de nuestro habla, en el sentido de que a veces nuestra forma de hablar es más próxima al origen o más próxima a la lengua original en latín incluso, sí, que a las derivaciones, las modificaciones que etimológicamente han ido sufriendo en el castellano? Sí, pero no solamente eso. Volviendo un poquito atrás y volviendo a estas lenguas que sí están reconocidas, que a mí me da igual y a la asociación nos da igual que se quiera reconocer el andaluz, que lo reconozcan o no lo reconozcan, ese es el problema de gente de fuera de Andalucía. La realidad cuando tú sales a la calle, a pesar de que hoy la mayoría de la gente ya tiene un nivel cultural más alto que el que había, por ejemplo, en los años 60, 70, muchísima gente ya que han estudiado el bachiller, han estudiado carreras y demás, a pesar de eso,
cuando se habla distendidamente y coloquialmente entre los amigos y demás, se continúa utilizando. Es más, yo diría, una lengua que no está reconocida, pero es la que más se parece a lo que se habla en Canarias, a lo que se habla en toda Hispanoamérica, que se habla muy, muy parecido a lo que nosotros hablamos en Andalucía. Y sin embargo, otras lenguas que son cerradas en una región están reconocidas. Yo esas cosas no le veo el sentido, pero vamos. El andaluz y la forma de hablar en Andalucía se está extendiendo, a pesar de que hubo una época, en los años 60, 70, con la aparición de la televisión a nivel nacional, en todos los hogares españoles había televisiones, pues cada pueblo fue perdiendo una serie de palabras y se fue unificando más el lenguaje gracias a la televisión y demás. Pero se fue unificando el lenguaje en cierto modo. Vuelvo a decir, en las expresiones, cuando tú estás hablando distendidamente o no tienes, como yo tengo ahora mismo, un micrófono delante, donde tú crees que tiene que hablar mejor porque el andaluz está mal visto, porque la realidad es esa, pues entonces la gente se retrae un poco. Pero en el momento que no tienen ese micrófono, todos hablamos diferente. Yo creo que en este sentido también hay una cuestión práctica, y es de que cuando uno habla en público intenta que llegar a un auditorio cuanto más amplio mejor, que ese mensaje sea entendido lo más rápidamente posible por todo el mundo. Claro. Y sí que es verdad que, bueno, que hay unas normas regladas en el castellano general y habitual, que es lo que uno intenta respetar cuando está en un medio público. Nosotros como asociación cultural no pretendemos en ningún momento, ni en ningún momento en el libro se dice, de que la gente deje de hablar castellano. Eso por supuesto, castellano, que es el idioma de España, el español, que es el idioma de México, que también es curioso que en México el idioma sea el español y en España el idioma de España sea el castellano, pero vamos a dejarlo eso que lo discutan otra gente. ¿Y el andaluz o el habla andaluza, el habla chipionera, el habla que habéis intentado catalogar aquí, es español también, entiendo? Claro, es un dialecto, un habla, una forma de expresar, un acento, como le queramos llamar, derivado del español. Es muy curioso, Juan Luis, que habéis intentado también trasladar a lo escrito las formas orales, y esto lo habéis llevado hasta el extremo límite, incluso con el uso de las H aspiradas sobre todo, sí, y de la cedilla también, que es algo muy llamativo, ¿no? Sí, porque verás, todos sabemos y todos nos damos cuenta y nos percatamos cuando vemos una película donde tratan de imitar o de transcribir como nosotros hablamos, ¿no? Entonces las películas siempre... El tonto de la película es el andaluz, la chacha que está sirviendo en la casa del señorito. En fin, claro, están transmitiendo un andaluz, digamos, de la gente que, porque hablar andaluz se puede hablar andaluz correctamente y andaluz incorrecto. Entonces, en esas películas, en esas obras de teatro, lo que se ha transmitido es precisamente lo negativo. No se ha transmitido lo positivo del andaluz. Nosotros, como creo que he comentado antes, utilizamos esas expresiones, pero de una vez por todas vamos a ordenarlas y a escribirlas correctamente. No podemos decir na y poner n, a, acento. Eso es nada, eso no es nada. Nosotros utilizamos el apóstrofe y entonces ponemos, para nada ponemos n, apóstrofe, a. El apóstrofe quiere decir que estás eliminando una serie de letras o sílabas. Y claro, con ese apóstrofe, cualquiera que lo lee se da cuenta de que el que está diciendo nada sabe lo que está diciendo. Y y sobre todo en el plural, utilizamos mucho la H aspirada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un plural, por ejemplo, de la palabra todo, pues cuando decimos todo en andaluz decimos to, pero cuando decimos todos, que es plural, no decimos toos, decimos to. Es decir, pasamos la S, que en este caso es una H aspirada, la pasamos delante de la T y decimos to. Tú puedes decir, esto es un mamarracho, to. Todos, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros hemos hecho una forma de escribir, sobre todo utilizando la H aspirada, la J, por ejemplo, cuando decimos jamón,
En andaluz se dice jamón. Y estás utilizando ahí una H aspirada que a la hora de tú escribirla, plasmarla en el libro, si vuelves a poner jamón con J, el que lo lee dice, pues no hay ninguna diferencia entre el andaluz y el castellano, porque se escriben iguales. Claro. Claro. Se escribe iguales, pero no suena igual. Entonces nosotros lo que hemos intentado con la ortología es que ese sonido quede plasmado en la escritura. Juan Luis, habéis conseguido plasmar en este libro del que aquí tenemos una primera muestra, bueno, pues son 500 ejemplares los que vais a sacar a la calle, Efectivamente. más de 400 páginas y casi 5.000 acepciones, Juan Luis. Sí. No es moco de pavo, ¿no? No, no es moco de pavo. Ya te digo que es la recopilación de más de 40 años recopilando frases, escuchando gente, que eso es una cosa que quiere decir. Cuando hay muchísimas cosas escritas sobre el andaluz, pero yo hasta ahora he visto que la mayoría de la gente que ha escrito sobre el andaluz, por ejemplo, si son profesores, con todo el respeto del mundo a los profesores, han escrito escuchando el andaluz a los chavales que llegan a la universidad, a los institutos y demás, que ya han pasado por el colegio, por el instituto, y cuando llegan a la universidad con 18 o 20 años, pues está en un cierto modo filtrado. Esos profesores no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de hablar con la gente del pueblo, y en un pueblo muy especial que es Chipiona, porque hay pueblos, te voy a decir, de la sierra, que son netamente agrícolas. Entonces el lenguaje es agrícola totalmente. En Chipiona no, en Chipiona hay un lenguaje agrícola, hay un lenguaje bodeguero, hay un lenguaje de la construcción, hay un lenguaje de la mar, hay un lenguaje que nos han transmitido también, debido al turismo, la gente que viene de fuera. Entonces, en Chipiona es muy fácil de coger y recopilar palabras de todo, por lo menos lo que es Andalucía Occidental. Entonces es muy rico, por eso han salido 4.967, creo que, asociaciones en esa recopilación. Y una influencia precisamente también gracias al turismo y gracias a los distintos sectores estratégicos, comerciales y económicos que tenemos en la localidad, que bueno, pues que es muy rica tanto a la hora de adoptar palabras que vienen bueno, que tienen su origen en otro lugar, las adaptamos, las reformulamos, y también es muy curioso ver cómo aportamos al lenguaje, pues, nacional, ¿no? Al acervo cultural de toda la comunidad y de toda España también, ¿no? En ese aspecto, claro, el ordenador lo bueno que tiene es que una vez que tú lo ordenas, las puedes ir seleccionando por diferentes tipos. Entonces nos dimos cuenta, en un primer lugar, en este caso nos ayudó mucho Dani Vera, Daniel González Mellado, nos ayudó mucho en ese tema porque él se fijó en el sufijo erío. El sufijo erío es un sufijo que en castellano apenas se utiliza. Sin embargo, en Chipiona hay una variedad tremenda. Por ejemplo, en Chipiona no se dice humareda, se dice humerío. En Chipiona no se dice polvareda, se dice polverío. Está gentucerío, gitanerío. Hay una serie, en realidad es una expresión, esta palabra terminada en estos fijos, en cierto modo un poco despreciativa sobre lo que estás hablando, ¿no? Si es una cosa que está mal hecha, dice un mamarraserío. Una serie de palabras acabadas en -io que no las recoge la Real Academia de la Lengua, pero sí que en Chipiona se utiliza, y mucho. Bueno, pues no solamente se utiliza en Chipiona, sino que hemos estado estudiando, y en los pueblos de alrededor, no con tanta cantidad de palabras como en Chipiona, se utilizan también, pero donde nos hemos visto sorprendidos es la cantidad de palabras terminada en el sufijo erío que se utiliza en Hispanoamérica, y sobre todo en la zona de México y Cuba, que es con quienes más relación tuvo la provincia de Cádiz en su momento, cuando la colonización de América. Entonces, el lenguaje de Cuba y de México, sobre todo la parte de Veracruz, Alvarado y todo eso, se utilizan muchísimas expresiones y palabras de Chipiona. Pues, Juan Luis, con estas pistas que nos ofrece sobre el libro nos quedamos, y estaremos muy pendientes también. Sabemos que el libro está ahora mismo en proceso de impresión, se encuentra en las máquinas de la imprenta,
Y bueno, que en cuantito podamos estaremos de nuevo por aquí para contar y anunciar la presentación de este libro, que tendrá un precio de unos 15 euros y que tendrá sus puntos de venta, y que es un libro que no puede faltar en la biblioteca de cualquier chipionero amante de nuestra cultura y nuestra historia. Pues sí, posiblemente la presentación del libro se haga una vez ya que pasen la fiesta de reglas, no sé si la semana siguiente o 2 semanas, pero vamos, que ya va a ser muy en breve. Buscaremos un día y un lugar para hacer la presentación. Y yo, por lo que he visto, una vez que lo he dado a conocer en Facebook, hay bastante interés en la gente, no por conocer, porque lo conocen y lo hablan. Por tenerlo y conservarlo. Por tenerlo y conservarlo y ver, como yo decía antes, esas expresiones que la utilizamos en el momento oportuno, porque tú la utilizas en el momento oportuno, pero sin saber exactamente, sabes que es el momento de utilizarlo, pero sin saber exactamente qué quiere decir. Y pongo como ejemplo cuando se dice, aquí no hay tu tía. Es una expresión que lo utilizamos todo el mundo, pero sin saber qué quiere decir eso de tu tía, porque tu tía no quiere decir que haya una tía tuya allí que te esté ayudando o que no te ayude para hacer algo. No quiere decir eso. Aquí no hay tu tía, se refiere a una planta que se llama atutia, que antiguamente se utilizaba en oftalmología para curar ciertas enfermedades de la vista. Estupendo, Pablo, y pues con esto nos quedamos y ya tenemos aliciente cultural para el mes de septiembre, la ortología y el léxico del habla chipionera de la Asociación Cultural Caepionis. Muchas gracias. Gracias a ustedes.